todos nuestros queridos hermanos en Latinoamérica y también muy buenas tardes en Europa, desde donde nos están siguiendo. Y antes de empezar, es importante que recordemos que esta transmisión tiene el servicio de traducción simultánea del castellano al francés y viceversa. Entonces, para escuchar en el idioma que se sientan más cómodos, deben dirigirse allá a la barra de abajo, buscar el icono de un pequeño globo terráqueo. Al desplegar su menú, entonces van a encontrar tres opciones. La primera, arriba, es para aquellos queridos hermanos bilingües. La segunda, para quienes hablan el francés. Y la tercera, para quienes hablamos el español. Voy a dar un pequeño espacio en este momento de 1 minuto para que establezcan su preferencia y podamos empezar más cómodamente. Recordemos, es ese pequeño globo terráqueo, ese icono que está abajo en la barra de esta transmisión. Lo despliegan y van a encontrar estas tres opciones: bilingüe, francés, para quienes quieran escuchar la transmisión con el servicio de traducción solamente en francés, y luego, la primera, de abajo para arriba, es para quienes queramos hacerlo en español. Bueno, yo creo que ya podemos seguir. Muchas gracias. Ahora sí, me presento. Les saluda Mauricio Arroyave. Yo soy periodista colombiano. Tengo una maestría en asuntos internacionales. Soy aprendiz masón de la respetable logia Filia número 13, que está afiliada a la Gran Logia Central de Colombia. Y en nombre de las organizaciones de este encuentro, de los organizadores de este encuentro, la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMS, el Gran Oriente de Francia, les damos la más cordial bienvenida con un triple abrazo fraternal a todas las potencias masónicas afiliadas a CIMAS, así como también al ilustre y poderoso hermano Iván Herrera Michel, presidente del Centro de Comunicación e Información de las Potencias Firmantes del llamado de Estrasburgo, CLIPS. E igualmente a todos nuestros queridos hermanos y hermanas, miembros de las organizaciones multilaterales, de la masonería liberal y adogmática, que hoy nos ven desde distintos puntos geográficos. Hoy nos reunimos en este encuentro internacional Estado de Derecho y Libertades Públicas en América Latina y el Caribe. Y la mecánica del evento será bien sencilla. Primero, tendremos una breve introducción por parte de los anfitriones, y luego 2 conferencias en 15 minutos cada una. Y una vez finalizadas, abriremos un breve espacio de 25 minutos para preguntas e intercambio de opiniones. Posteriormente vamos a repetir la misma dinámica, esta vez con 3 conferencias y otro espacio, esta vez de 30 minutos, para las inquietudes de los participantes. Al final, vamos a presentar unas breves conclusiones. Sobre esto debo pedirles la mayor comprensión y hacer un uso estricto de la palabra. Yo voy a ser como el malo de la película, que tendré que estar muy pendiente de limitar el tiempo de las intervenciones. Los y las conferenciantes tendrán solo 15 o 10 minutos, de acuerdo con está establecido en el programa. Ahora bien, hemos determinado el siguiente mecanismo para la participación del público en el momento dispuesto para ello. Las preguntas, por favor atención a esto, solo podrán hacerse de manera escrita a través del chat y podrán estar dirigidas a uno o a una conferenciante o a todos. Esa respuesta solo podrá tomar 2 minutos. Lo otro que también quería sugerirles es que quienes no estemos haciendo el uso de la palabra, en el momento en que no lo estemos haciendo, apaguemos nuestro micrófono. De esa manera, pues no vamos a tener problemas de sonido o intervenciones innecesarias. Yo les repito, espero que entiendan que nuestro tiempo es limitado y queremos la mayor participación del mayor número de personas. Por eso, ser lo más estricto posible
en el manejo del tiempo. Bueno, y sin más preámbulos, le doy la palabra al querido hermano, serenísimo gran maestro del Gran Oriente de Francia, Guillaume Trichot. Mon très cher frère, Estimados hermanos, Rafael Enrique Fonseca Cardona, presidente de la CIMA, presidente del CLIPSE, estimados hermanos, hermanas, miembros del Guillardet, consejeros del Orden del Gran Oriente de Francia, estimados hermanos y hermanas, esta conferencia internacional constituye un primer punto en las relaciones entre nuestras instituciones, un motor. Lo acabamos de ver desde el plano simbólico y técnico, más allá de nuestras reuniones en los templos. Nos reunimos en un templo virtual y yo ahora estoy en un auténtico templo, sentado en una auténtica silla de venerable maestro. Se trata de reunir en este templo virtual a los francmasones de América Latina, Caribe y Europa. Indudablemente, esta conferencia responde a una expectativa en vista de tantos hermanos y hermanas reunidos. Augura nuevas y vigorosas iniciativas para el desarrollo de la masonería liberal y adogmática. Si hoy nos reunimos, es gracias a la incesante acción fecunda de nuestros predecesores que han contribuido al desarrollo de las naciones liberales en el continente latinoamericano, que han permitido que el Gran Oriente de Francia y las obediencias masónicas que a lo largo del tiempo se han creado en Chile, Colombia, Ecuador, Haití, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, que establezcamos relaciones de amistad y alianza. Muchas obediencias representadas aquí tienen con el Gran Oriente relaciones de alianza sólidas, reforzadas regularmente a través de la tradición para abrirse a nuevos ritos, para el desarrollo y refuerzo de la masonería en todo el mundo. Deseamos poder juntos dar más amplitud y consistencia a nuestras alianzas y también más realidad a nuestros compromisos para mejorar las sociedades y la humanidad. Desde hace muchos años, el Gran Oriente de Francia participa en los encuentros organizados cada 2 años por las CIMAS, a quien damos desde hace tiempo un lugar honorífico. Tenemos en el discurso de 2011 una referencia a ellos. Sin embargo, ha llegado el momento de abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones. La conferencia de hoy debería haberse celebrado el año pasado, ya que el próximo encuentro está planificado para septiembre próximo, como se dijo en la reunión de 2022 en Chile. Ha dado tiempo para madurar la idea y convertirla en un proyecto. Se ha necesitado tiempo, hemos observado en obstinación a lo largo de los años, y María Victoria, vicepresidenta de las CIMAS, entre ellos. mon secrétaire aux affaires extérieures du Grand Orient de France pour organiser cet événement. Damos las gracias por organizar esta reunión. Estamos de acuerdo en que la experiencia técnica de hoy introduce una nueva alternativa en el calendario y se perpetúa bajo esta forma a celebrarse cada 2 años. Espero que esta propuesta se presente en la próxima reunión de septiembre en Uruguay. Esta conferencia es también un primer paso para el tema que se trata, Estado de Derecho y libertades públicas en América Latina y el Caribe. Efectivamente, echando un vistazo a nuestro alrededor, en nuestros países, continentes, el mundo, vemos como el Estado de Derecho y las libertades públicas preocupan desde la perspectiva democrática, sobre todo por lo que se refiere a los defensores de la democracia.
No voy a dar una perspectiva sombría de la situación. Ejemplo, la victoria en Argentina del candidato fascista, el retorno de la extrema derecha en ese país de América Latina. En 2023 celebramos juntos el 11 de septiembre el 50º aniversario de Allende por los agentes militares de Pinochet y el regreso de la extrema derecha. Echemos un vistazo y veamos cómo en Europa también existe esta amenaza del populismo de la extrema derecha. Veamos a nuestro alrededor, en América Latina y en el Caribe, los ataques a las libertades, al Estado de Derecho. Hermanos, hermanas, espero que nuestros intercambios y debates permitan ampliar la implicación de los masones en la sociedad, ya que la República Universal, basada en la libertad, igualdad, fraternidad, no es una utopía ni una quimera, es nuestro ideal en el seno de nuestra lucha masónica de hoy y de mañana, he dicho. Pues muchas gracias al querido hermano, como gran maestro del Gran Oriente de Francia, Jean Trichat. Y a continuación se dirige a ustedes el ilustre y poderoso hermano Rafael Enrique Fonseca Cardona, presidente de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMS. Maestro Rafael, Libertad. por favor. Libertad, igualdad, fraternidad. Salud, fuerza y unión. Buenos días para unos, buenas tardes para otros. Querido hermano Guillaume Trichot, gran maestro del Gran Oriente de Francia. Querido hermano Iván Herrera Michel, presidente de Eclipsas. Queridas hermanas, queridos hermanos, todos encerrados, dignidades y oficio. En nombre de la directiva de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMA, les presentamos un cordial saludo a todas y todos los hermanos masones que nos acompañan el día de hoy en este encuentro internacional sobre el Estado de Derecho y libertades públicas en América Latina y el Caribe. Este encuentro internacional que hemos organizado juntamente con el Gran Oriente de Francia a manera de videoconferencia y cuyo título Estado de Derecho y libertades públicas en América Latina y el Caribe, nos llevan a analizar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Para mí es un honor hoy darles la más cordial bienvenida a este evento, ¿verdad?, significativo en este día de reflexión y diálogo, en donde tendremos la invaluable oportunidad de analizar y compartir perspectivas sobre temas fundamentales que impactan nuestra sociedad. El Estado de Derecho y las libertades públicas son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible, la justicia y la equidad en nuestra región. Este encuentro nos brinda la plataforma perfecta para profundizar en su comprensión y explorar vías para fortalecernos aún más. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que es fundamental para la dignidad y el bienestar de cada individuo en este mundo: los derechos humanos. Los derechos humanos son los cimientos sobre los cuales se construye una sociedad justa, equitativa y libre. Son innatos a nuestra condición humana y deben ser protegidos y promovidos en todas partes y en todo momento.
Desde su proclamación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, hemos avanzado en la comprensión y la aplicación de estos derechos. Sin embargo, también debemos reconocer que aún enfrentamos desafíos significativos en su plena realización. La discriminación, la violencia, la pobreza, la opresión y la injusticia persisten en muchas partes del mundo. Los derechos humanos no son un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho inalienable de cada individuo, independientemente de su raza, religión, género, orientación sexual, origen étnico o cualquier otra característica. Todos tenemos derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la educación, la salud y muchos otros derechos fundamentales. Es responsabilidad de todos nosotros como masones y como individuos defender y promover estos derechos. Como individuos, como comunidades, como naciones y como ciudadanas del mundo que nos autodenominamos los masones, debemos levantar nuestras voces contra la injusticia y trabajar juntos para construir un futuro en el que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas partes. Recordemos que los derechos humanos no son negociables. No pueden ser sacrificados en aras de intereses políticos, económicos y sociales. Son la base de una sociedad democrática justa y debemos comprometernos a protegerles en todo momento. En este día, insto a cada uno de ustedes a reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar en la promoción y protección de los derechos humanos, ya sea a través de acciones individuales o colectivas, a nivel de cada logia o en medio de las grandes logias a las que pertenecemos. Cada pequeño acto puede marcar la diferencia en la vida de quienes sufren injusticias y violaciones de sus derechos fundamentales. Sea la oportunidad para invitarlos desde ya al coloquio Construir un Mundo Fraternal y a la deseada Asamblea General de CIMAS en la ciudad de Montevideo entre el 20 y el 22 de septiembre de 2024. Esperamos que estos espacios sean fructíferos en intercambios de ideas, experiencias y propuestas que contribuyan a construir sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de los derechos de todas y todos. Que este encuentro sea inspirador y enriquecedor. Estamos ansiosos por las intervenciones que nos esperan y por las soluciones que juntos podamos forjar. Bienvenidos y que disfruten de este apasionante encuentro. Un triple abrazo fraternal. Muchas gracias. Pues muchas gracias al ilustre y poderoso hermano Rafael Enrique Fonseca Cardona, Pazmáster de la muy respetable Gran Logia Central de Colombia y presidente de la Confederación Interamericana de la Masonería Simbólica, CIMAS. Y comenzamos ahora la primera parte de las conferencias de este encuentro internacional, Estado de Derecho y Libertades Públicas en América Latina y en el Caribe, organizado por la Confederación Interamericana de la Masonería Simbólica, CIMAS, y el Gran Oriente de Francia. Recuerden apagar sus micrófonos quienes en este momento pues no lo están usando para evitar eco e interferencias. Y recuerden que las preguntas solo podrán hacerse de manera escrita a través del chat y que van a ser respondidas una vez hayan concluido las primeras dos intervenciones.
Igualmente, para quienes llegaron hace poco a nuestra transmisión, les recuerdo que esta transmisión tiene el servicio de traducción simultánea del castellano al francés y viceversa, y que para escuchar el idioma en el que se sientan más cómodos, pues deben dirigirse a la barra de abajo, buscar ese icono de un pequeño globo terráqueo, y al desplegar el menú van a encontrar las 3 opciones: aquellos hermanos bilingües que no requieren el servicio de traducción, y la segunda y la tercera para quienes prefieren escuchar en su idioma. Bien, y la primera intervención estará a cargo de la ilustre y poderosa hermana Sonia Esther Rodríguez Noriega. La querida hermana Sonia Esther es abogada, tiene especializaciones en Derecho Procesal, Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Seguridad Social, y cuenta además con una maestría en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín. Ella ha sido docente en varias universidades colombianas y actualmente es magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla. Ella ostenta el grado 33 y fue venerable maestra de la Logia Luz Hermética número 10-3 de la Federación Colombiana de Logias Masónicas. Y su conferencia está titulada Las libertades públicas como ejercicio del principio pro domini. Querida hermana, tiene 15 minutos y voy a estar pendiente del tiempo. Hermano, Dios le bendiga. Hermana, no la escuchamos. Hermana, disculpe, no la escuchamos. De pronto prenda el micrófono y... No, seguimos sin escucharla, hermana. Verifique que su micrófono esté conectado. Vamos a darle un pipito. Yo sigo sin escucharla. No sé si podríamos hacer esto, y es que mientras la querida hermana Sonia Rodríguez establece su intervención, su micrófono, podríamos escuchar al gran hermano. ¿Están escuchando ya? Ay, sí, hermana, muchas gracias. Un pase que nunca falta al comienzo, no sé, no me abría y estaba con el micrófono cerrado. Bueno, hermana, aquí. Muchas gracias. Agradecida por los organizadores por permitirme intervenir con este tema a fin de contribuir con este importante y necesaria temática. En el marco del Encuentro Internacional sobre Estado de Derecho y Libertades Públicas en América Latina y el Caribe, vengo a desarrollarles un tema sobre libertades públicas como ejercicio del principio pro domini. Para efectos didácticos, se hace necesario analizar ciertos conceptos que van a ver en el tema objeto de análisis. Es así como debemos establecer las diferencias entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Inicialmente en la tarea Colombia y su transición entre estos dos estados. El Estado de Derecho existía en Colombia antes de la Constitución de 1999 y se refiere a la actividad del Estado que está regida por las normas jurídicas, es decir, que se siguen derechos, la norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda actividad del Estado
debe realizarse dentro del marco de esta última. La definición del Estado colombiano como democrático entraña ciertas características del régimen político. Por un lado, que los titulares del poder político ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones, todos sabemos, para seleccionar a sus representantes. Pero no basta con que las personas tomen esa decisión, sino que además tengan mecanismos consensuados en la misma Constitución para hacer como una especie de supervisión de esta actividad. Y es así como existe el artículo 103 de la Constitución, que señala pues, que las personas pueden utilizar el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato. Todo mecanismo pues suelen en servicio a los ciudadanos ejercer una supervisión sobre esa representación. Ese concepto de democracia y de la voluntad de las mayorías no puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de los individuos. Este Estado de Derecho fue, como les dije, existía antes de la Constitución del 91. Pero en el 91 se establece en Colombia el Estado Social de Derecho. Y ese pequeño término social cambia por entero el concepto que se traía y significa que el Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida digna. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que él mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos los ciudadanos las oportunidades necesarias para desarrollar sus actitudes y superar sus apremios materiales. En esta situación se habla pues, de un Estado constitucional de derecho. Se dice que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adopte medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sanciona los abusos o maltratos que contra ellas se cometen. Empieza entonces en 1991 un movimiento de garantías de derechos fundamentales que venía siendo imposible materializar. Surgen allí las acciones constitucionales, que son la acción de tutela, la acción popular, las acciones de cumplimiento, que hoy, 30 años después, es la mejor herramienta para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Surgen las llamadas libertades públicas, como los objetivos a realizar por todo régimen que procura el desarrollo del hombre en lo individual y en lo colectivo. Es por eso que en los estados de derecho y en los llamados sociales de derecho se incluye un sistema o mecanismos normativos para ejercer las libertades públicas a través de los cuales los derechos son realidades que alcanzan el rango de garantías efectivas. Y también aparece aquí un principio sumamente importante que es el principio pro omni, el cual impone la interpretación de las normas jurídicas que sean más favorables al hombre y a sus derechos. Esto es que la prevalencia de aquella interpretación que propende por el respeto a la dignidad humana y consecuentemente por la protección y garantía de derechos fundamentales. Es una situación pues nueva, un principio
que permea todas las áreas, no solo los derechos, sino también la aplicación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque el hombre es el epicentro de toda la sociedad. Ya no es la norma o la ley, sino el hombre. El hombre, porque a él es que se le debe garantizar un derecho. Por fundamento en principios adoptados dentro de la legislación interna de estos países que han suscrito tratados internacionales de derechos humanos, podemos considerar entonces que las libertades públicas son derechos irrespetables y de especial protección. Pero también esos derechos pues tienen sus límites. En principio, el tratamiento de estos derechos se hace dentro de la legislación interna de todos los países, pero también basado en los tratados internacionales de derechos humanos que han suscrito pues, los estados. Esa es el nivel propositivo que tienen que tener los estados. Vamos a mirar que existen dentro del campo jurídico e incluso en algunos casos fuera de él, encontrar referencias a libertades públicas emparejadas a los conceptos de los derechos del hombre. El motivo de ello es que históricamente los derechos humanos han sido asociados a algunos ideales de libertad para la vida social, lo cual ha ocasionado que en ciertas posturas se me conjunte, es decir, que se trate a los derechos humanos como libertades públicas también. Sí, no los diferencian, aunque desde el punto de vista académico pues tienen sus diferencias. En México, por ejemplo, es común el equiparamiento que se hace de estas dos ideas. Al respecto, Andrés Serra Rojas, al decidir un régimen de libertades públicas, lo hace equivaler a uno de los derechos del hombre. Al hablar de derechos y deberes de la Constitución señala, siendo tan amplio y campo de la vida social en el cual el hombre tiene libertad de actuar, históricamente se le han reconocido y consagrado determinadas libertades que genéricamente se denominan libertades fundamentales del hombre. También el diccionario jurídico mexicano, en una voz firmada por Manuel González Oropesa, se habla del concepto de libertades públicas partiendo de una sinonimia con las libertades constitucionales, las cuales definen como rubro general en el cual se agrupan todas las libertades incluidas dentro de las garantías individuales de la Constitución. Las libertades constitucionales o públicas fueron inicialmente establecidas en tratados más o menos amplios como declaraciones de derechos del hombre. Y por tu parte, Rosa Vidal aclara que libertades públicas es denominación predominante francesa anudada a la de derechos y libertades civiles de la primera generación. Por un lado, las libertades son positivas, o sea, recogidas en el orden constitucional normativo, por otra vez afuera los actuales derechos sociales. Entonces vemos que hacen como los autores equiparan derechos fundamentales con libertades públicas. Encontramos entonces que los derechos del hombre y libertades públicas son conceptos estrechamente vinculados. Es una relación tal que la mayoría de las veces son utilizados indistintamente. Sin embargo, es posible enriquecer estas y que precisan uso específico de uno y otro término, y los efectos teóricos y fácticos correspondientes. Aquí los derechos y libertades individuales también pues, se han categorizado y se habla, como ustedes pues, lo saben, de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Dentro de los derechos y libertades individuales muchísimo más importantes y que han sido protegidos en todos los países, pues con algunas pocas excepciones, está la vida, la libertad personal, la libertad económica, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de reunión, la libertad de locomoción, porque estas garantizan al individuo una esfera de acción que tiene como límite el orden público y los derechos de los otros.
Eso implica una absorción del Estado ante los espacios de los sujetos. También hay los derechos o libertades políticas. Por ejemplo, la libertad de asociación, organización o partidos políticos, la libertad de las manifestaciones, el derecho universal de elegir y ser elegido políticamente con el objeto de representar democráticamente, derecho al control de actos gubernamentales, o también llamado control político. Y también unos derechos muy, muy importantes, que son los derechos sociales. Los derechos sociales como el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Son reivindicaciones que se han obtenido como resultado de ciertos movimientos sociales que han intentado aplicar las necesidades reveladas de las sociedades modernas. Y últimamente, pues han tomado gran auge los derechos ambientales o llamados derechos de la tercera generación, que son derechos a un medio ambiente sano, derecho a diversas minorías étnicas a la tierra, derecho al agua y derecho a la energía. Dadas las carencias que se han tenido en los últimos tiempos de estos derechos ambientales. De esta forma, nos quedan 3 minutos. Bueno, vamos entonces a mirar que todas estas libertades, vamos a hacer pues una especie de evaluación de la situación actual. Y para ello hacemos pues un informe de Amnistía Internacional que señala que la situación de los derechos humanos en América Latina a lo largo de 2022-2023, después de la pandemia, ha habido un contexto de recesión económica en muchos países. Las autoridades pues han acallado las disidencias, los reclamos, las numerosas protestas, porque ha habido una vulneración en estos derechos fundamentales, especialmente en la población indígena, en la población negra, en otras personas que sufren discriminación, y hay muchos retrocesos en relación con los derechos sexuales, reproductivos en varios países. Los gobiernos no han cumplido sus compromisos relativos al cambio climático. Es decir, que hay vulneración en todo tipo de derechos sociales, seguridad social, la educación, la falta de salud. Es decir, eso es el común denominador en toda América Latina. Ante este panorama, pues se pueden realizar propuestas en el sentido de que los gobiernos de manera interna y de manera internacional pueden potencializar la figura del defensor del pueblo, que es una figura que se denomina ombudsperson, que es el término sueco que se refiere al defensor del pueblo y que según la apreciación del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un termómetro para saber las problemáticas sociales de una democracia. Y existe una federación iberoamericana de ombudsperson en 2023 eligió a Colombia como sede. Entonces yo creo que haciendo un esfuerzo por si esos defensores de derechos humanos, y el defensor del pueblo específicamente, tanto los personeros como las autoridades encargadas de velar porque no se violen los derechos fundamentales, pues ahora hay una especie de control de derechos fundamentales para mejorar eso. Afortunadamente... Ya se nos agotó el tiempo, hermano. Bueno, para cerrar, tenemos un compromiso radical con los derechos humanos, tanto individualmente como en el ámbito de los grupos y movimientos sociales. Y la masonería no es ajena a eso. Por tal razón, este espacio es importante para que nosotros podamos tomar las medidas necesarias y hacer el esfuerzo mundial que se requiere para lograr que los derechos fundamentales no se violen. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, a la querida hermana Sonia Esther Rodríguez Noriega. Bueno, y a continuación se dirige a ustedes el ilustre y poderoso hermano Jean-Michel Yadet con su conferencia El Estado de Derecho, Fundamento de la Democracia. El querido hermano Jean-Michel Yadet fue iniciado en la logia Eugène. Hermana, ¿podría ahorita pagar ya? Sí. Gracias. Sí, les decía que el querido hermano Yadet fue iniciado
la logia Diogene en 1985. Ha sido gran maestro del Gran Oriente de Francia y un gran pensador y defensor de las causas laicistas, de derechos humanos y de reconocimiento y defensa del papel de la mujer en la sociedad y en la masonería. Y desde 2011 es profesor de laicismo en la Universidad de Évry y presidente de la asociación Jean Sacre au Panthéon. Así que, querido hermano Quiladet, tiene también usted 15 minutos y bienvenido. Estimados hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes. Saint-Exupéry, en uno de sus libros, definía la democracia como una fraternidad. Decía, si no era una postura, nosotros como masones conocemos la fraternidad, pero también la impostura. El Estado de Derecho es la sumisión de la potencia pública a ciertas reglas de derecho. Hoy, incontestablemente, por este motivo se celebra este coloquio. Las democracias están amenazadas en todo el mundo. Una de las democracias más antiguas, la americana, lo recuerdo aquí porque tenemos un ejemplo en Lafayette. Lafayette ha participado enormemente en la independencia de América y la instauración de la democracia en estos países. Y la democracia americana está amenazada por las elecciones de un nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Trump, que evidentemente no tiene noción alguna del respeto del Estado de Derecho. La democracia también está amenazada en Argentina, con un sufragio universal, un fuego furioso, me perdonarán. También está amenazada en Europa, donde se han elegido primeros ministros de extrema derecha, amenazada también por la progresión de la extrema derecha en nuestros países. Volveré a este punto. Solo hay un momento de esperanza en Europa y es Polonia. Polonia acaba de celebrar elecciones y el candidato socialdemócrata ha sido elegido. Antes existía una democracia parlamentaria, pero también una democracia bastante autoritaria con un programa del exgobierno para poner la justicia a las órdenes del poder ejecutivo. Y en un país tremendamente católico, no se podía negar la ilegalización del aborto, por ejemplo. Cabe reflexionar sobre lo que es el Estado de Derecho, ya que no existe democracia sin Estado de Derecho. En Francia, el Estado de Derecho es un conjunto de textos jurídicos, pero como en muchos otros países cuando utilizamos textos internacionales. El primer texto es la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos del 89, 1789, la Revolución Francesa, que instauró las grandes libertades, la de conciencia, de asociación, de movimiento. Es decir, libertades compartidas hoy por muchos países democráticos y los filósofos de las luces, Montesquieu entre ellos, que erigió esos principios fundamentales de la separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Esta separación, lamentablemente, hoy está en peligro por una democracia, la israelí. No voy a hablar de los eventos del 7 de octubre, pero he ido a Israel en varias ocasiones y en una ocasión dije que la democracia en Israel era una gran democracia.
y una persona bastante anciana se acercó a mí y me indicó que quizás lo era, pero sobre todo una de las pocas democracias de esa parte del mundo. Sin embargo, hoy el primer ministro, en esa misma democracia, quería hacer votar, ejecutar un proyecto de ley que pusiera la justicia al servicio del poder, violando los principios de separación de los poderes. Como quería o deseaba Montesquieu. La Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que forma parte de los textos jurídicos y del Estado de Derecho, y la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Evidentemente, cabe añadir la Constitución de 1946, que está inscrita en nuestra Constitución de la República Francesa. Ahí aparecen derechos sociales, el derecho a la educación, a la enseñanza, a la dignidad, etc. La Constitución francesa tiene un bloque de constitucionalidades: la Declaración de los Derechos Humanos de los Ciudadanos, el preámbulo de la Constitución de 1946, debe respetarse por parte de los poderes. Y tenemos un Consejo Constitucional encargado de controlar la constitucionalidad de ciertas leyes que deben respetar la Constitución y el Estado de Derecho y los principios jurídicos fundamentales. Lamentablemente, en nuestros países, y por eso está amenazada la democracia francesa por la extrema derecha. La extrema derecha que quizás gane las elecciones europeas, pero está amenazada por una especie de tendencia en la clase política francesa de cuestionar el Estado de Derecho, cuestionar el Consejo Constitucional. Recientemente, el Consejo Constitucional reguló ciertas disposiciones respecto a la ley de inmigración, a favor, en contra, pero ciertos políticos no aceptaron esa anulación de las diferentes perspectivas de la ley de inmigración, cuestionaron el Consejo Constitucional como institución de derechos fundamentales. Se dijo que en algún momento nuestro país, si llegaban al poder, suprimirían el Consejo Constitucional. Nosotros estamos sometidos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por suerte, fundamental en la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos, un texto aplicado por nuestras jurisdicciones. Este Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tiene voces de partidos políticos que dicen que si llegan al poder saldrán del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, no aceptarán los juicios, las jurisprudencias de este tribunal, sobre todo cuando Francia haya sido condenada por no haber respetado ciertos principios jurídicos y problemas respecto al Estado de Derecho. Y evidentemente, como existe ese Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos se irá directamente a la basura si esto se produce. Por lo tanto, estamos en un Estado de Derecho cada vez más fragilizado.
Incluso en la separación de poderes en Francia observamos cuando hay presiones con respecto al poder judicial y al poder ejecutivo. No tanto con el poder ejecutivo, pero sí que hay partidos políticos que intentan hacer creer a la población que el poder judicial es el gobierno de los jueces, que los jueces hacen lo que desean por su propio interés, por intereses que no son los de los partidos políticos. Y eso lo estamos cuestionando. El orador ha tenido un problema de conexión y prosigue. Je m'en passe bien. Continúo pues con mi análisis. Hay partidos políticos y también presentadores de televisión, periodistas, apoyados por los medios, que afirman que frente a un crimen horrible no vale la pena abrir un procedimiento, hay que detener a la persona sin abogados, sin juicio. ¿Sabes muy bien? Yo soy abogado desde hace ya 45 años. Pero veo el laxismo de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces son independientes y su independencia es con respecto a sí mismos, pero los jueces juzgan no por sus opiniones ni de los políticos, sino en función de su conciencia. En la mayoría de los casos, en cualquier situación, los jueces velan por llevar a cabo correctamente su labor, y ahora se está intentando desacreditar todo esto. Los ministros de la justicia fueron atacados. Una ministra en concreto decía que había intentado evitar la prisión, y son personas serias, políticos, juristas, electos de la República que afirman estas cuestiones. Es algo absolutamente ridículo, porque hoy el ministro de la Justicia no tiene ningún poder sobre los jueces. Ni de entrar o salir a las personas de la prisión. Estamos pues en un clima que me parece inquietante. Desearía también que en el Estado de Derecho hay casos que no son franceses y hay tribunales de justicia, cortes de justicia en Naciones Unidas, por ejemplo, que pueden solucionar los problemas entre los diferentes países. Hoy se vuelve a hablar de la guerra en Europa, y el Tribunal Internacional de Justicia de cómo no se aplican sus decisiones. Querido hermano, nos quedan 2 minutos, tan amable, gracias. 10 minutes. Ah, pues je croyais que j'en ai encore 10 minutes. Me quedan 2 minutos, solo pensaba que me quedaban 10. Y bueno, tenemos también el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, que tiene un gran peso de procedimiento y que en ocasiones ha permitido arrestar y condenar a dictadores. Bien, he intentado hablar transmitiendo cierto temor. El temor de que las elecciones, lamentablemente, constituye un problema por la crisis del racionalismo. Y para concluir y para definir un poco la República Francesa,
la República Democrática son cosas diferentes. Según Víctor Hugo, la libertad, según el derecho, la igualdad son los hechos y la fraternidad son los deberes. Muchas gracias. He dicho mejor. Pues muchísimas gracias al querido hermano Jean-Michel Filadet por esta conferencia. Lamento haberlo interrumpido. Recuerden que mi papel es un poco molesto, pero espero sepan disculpar cuando me recuerde que, por ejemplo, deben concluir la intervención. Muchas gracias. Vamos a entrar ahora a abrir un espacio de preguntas. Y recuerden que solo podrán hacerse de manera escrita a través del chat. Vamos a escoger alternativamente una pregunta en español y otra en francés. Así que para ayudarme con el idioma francés, yo quiero llamar al ilustre y poderoso hermano, gran secretario de Asuntos Exteriores del Gran Oriente de Francia, Marcel Clodion, quien muy amablemente va a leer las preguntas en ese idioma. Marcel, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio. Si tenemos por el momento, vamos, je vais parler en français pour les traducteurs. Voy a hablar en francés. Muy bien. Antes de eso, les recuerdo que pueden acudir al icono abajo donde está la traducción y pueden escoger la traducción que desean, bilingüe, en francés o en español. Y también es bueno recordar lo del tiempo y como queremos escuchar al mayor número de personas, cada pregunta será respondida en 2 minutos para que tratemos de escuchar al mayor número de personas posible. Así que, Marcel, creo que hay una pregunta en francés que alcancé a ver. Il y a 2 questions en français. Tenemos 2 preguntas en francés. La primera La première question es de Christian Moutier, que pregunta o dice simplemente que todos los demócratas que llegan al poder no son escogidos por el pueblo. La cuestión no es cómo llevar a los individuos a los fundamentales de la democracia, sobre todo a los jóvenes. Y una segunda pregunta que planteo ya para que puedan responderla: ¿cómo reaccionan los hermanos y hermanas argentinas actualmente? Je vais répondre en russe, une question en espagnol. La question sur le vote démocratique, oui, c'est un El vrai. tema de los votos democráticos, pues sí, es un problema, lo acabo de decir. Las personas, los electos, los presidentes, el presidente de Argentina, el próximo presidente de Estados Unidos, son escogidos por el pueblo. No ha habido un golpe de Estado donde la extrema derecha llega al poder, y ese es el problema. Considero que tenemos una crisis de racionalidad. Majoritaire, eh bien, on n'a plus de. A veces la mayoría no tiene la facultad de pensamiento, de reflexión. Piensan instintivamente, visceralmente, y creo que hay que analizar la situación con mucho rigor. Es una hipótesis, pero imagino que aunque sea cierto que las democracias en ocasiones tienen políticas que no son suficientemente sociales y que parecen crear guetos. Cuando veo Francia hay problemas no en París y alrededores, sino que hay diferencias considerables entre quien vive en París y quien vive a kilómetros, que justamente dificulta la cuestión social, la brecha social. Y es lo que lleva a una parte de la población a enfadarse y actuar de forma visceral. En cuanto a la segunda pregunta sobre Argentina, no conozco suficientemente el país para hablar del tema.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo aquí tengo una pregunta en español para transmitírsela a ustedes. Es Juan Carlos Jiménez León, quien pregunta que los gobiernos totalitarios cierran toda posibilidad de libertad, igualdad y fraternidad, tanto de izquierda como de derecha. Estamos en una utopía política global. No hay libertades en Cuba, Nicaragua, Venezuela de izquierda o de los de derecha. ¿No habrá nunca punto medio? Preguntan. Yo creo que nuestros invitados, quien quiere contestar o comentar sobre esa apreciación, habla del punto medio. ¿Habrá? Pregunta él. Par compromis. Pose la question au questionnaire, qu'entend-il par compromis? Por compromiso. Perfecto. Le entiendo, si le entiendo es como el punto medio. El hermano pregunta o quiere hablar sobre si no hablar nunca un punto medio, si por ahora no podemos encontrar un punto medio entre aquellos gobiernos totalitarios que cierran toda posibilidad de libertad, igualdad y fraternidad, tanto de izquierda como de derecha. Si se trata de un compromiso entre el totalitarismo y la democracia, yo no sé cómo se puede lograr. Si se trata del interior de las democracias de poder encontrar compromisos entre el derecho, centro, derecha, izquierda, ecologistas, etcétera, etcétera, yo pienso que en la realidad de la democracia francesa parlamentaria, de la política francesa, no hay un suficiente reconocimiento del otro ni el compromiso necesario para encontrar soluciones. Hay una expresión que utilizo mucho que dice ¿qué deben hacer los francmasones más allá de sus deberes? Y es reunir todo lo que hay. Y en nuestras democracias, en las democracias auténticas, pienso que no hay la suficiente voluntad de reunir todos los puntos. Muy bien. Hermano Marcela. Oui, il y a d'autres questions françaises. Je vais en choisir une. Celle de Más Bernard. preguntas en francés. Bernard Delphin, que pregunta si las democracias no deberían basarse también en la educación. Y si ese hecho democrático no debería tenerse en cuenta desde el principio. También hay una pregunta sobre Ce que peut faire le Grand Orient de France. qué puede hacer el Gran Oriente de Francia para acabar con esta desafección de la población por el ejercicio del derecho de voto. Sobre la educación, es cierto que en Francia siempre se dice que la educación nacional es quien debe encargarse de los problemas de la sociedad. No estoy seguro de que eso sea posible en la educación, pero ciertamente existe un problema de transmisión. En cualquier caso, creo que en las escuelas francesas mi hija es docente y veo que para los propios profesores hacen muchísimo para hablar de estos problemas de democracia, de la importancia de la democracia, del derecho, del Estado de Derecho, en filosofía. Gracias a Dios, si puedo decir esto, espero que no se suprima la filosofía.
Así pues, la educación es importante, no solo la educación en las escuelas, sino también de los padres, madres, abuelos, abuelas. Yo pienso también que los hechos movilizan mucho a los hermanos y a las hermanas para inquietarse y defender el Estado de Derecho, la democracia, la república, los valores humanistas fundamentales. Y en ocasiones es significativo para la evolución de la sociedad de hoy, donde hermanos y hermanas son algo pasivos. Y me gustaría que en las logias, y estoy hablando de los hermanos y de las hermanas, me gustaría que fueran más activos. Lo que el Gran Oriente de Francia hace es con mucha comunicación, mucho debate, como hoy y como en otras ocasiones a lo largo del año, para explicar e intentar convencer. Creo que el Gran Oriente de Francia no es simplemente un club, un ritual, ritos simbólicos, sino valores fundamentales que hay que recordar y quizás un día defender. No te escucho. Muchísimas gracias. Gracias, sí. También nos pregunta Litsi Muñoz, especialmente al maestro Ledet, ¿cuáles serían las razones por las cuales nos encontramos en una crisis del racionalismo? Oui, je n'ai malheureusement pas réponse à tout. Lamentablemente no tengo una respuesta a esto, pero pienso que la crisis del racionalismo Un exemple, lo observamos en las elecciones americanas, por ejemplo. Si Trump vuelve a ser escogido, volvería a empezar todo. Movilizaría de nuevo a la población y pondría en marcha una guerra civil. Si fuera vencido por Biden, imaginen lo que ocurriría. Diría que todo ha estado manipulado. Hoy existe esta crisis del racionalismo, de la verdad. Miren lo que ocurre en las redes sociales. Yo no soy muy activo, pero lo vemos que en ciertos momentos se dicen cosas absolutamente falsas y que cree la población o una parte de la población. Podemos volver a tratar el tema de la educación desde la infancia para explicar las razones de la verdad y los hechos. Quizás este sea uno de los principales temas de la educación nacional de nuestros países, pero hoy lamentablemente lo constato cada vez más. Hemos pasado de lo racional a lo irracional. Muy bien. Marcel, querido hermano Marcel. Una pregunta en francés sobre la decisión de los principales canales de los francmasones por parte de los principales grupos capitalistas, con las derivas que ya conocemos sobre los francmasones. ¿Qué se puede decir frente a esta situación? Pues bien, efectivamente, nos enfrentamos a un enorme problema. Los grupos económicos, grandes sociedades que dominan medios de comunicación sí, y que afirman que se benefician, pero ellos lo que quieren es que los medios de comunicación instauren ciertas ideas.
cuando escuchamos en una cadena de televisión algo en concreto, hay que verlo con mucha cautela porque es peligroso también el capitalismo en nuestra sociedad francesa. Existe un liberalismo económico y capitalista que está aumentando la brecha entre la población. Población que se sienta más cómoda y ciudadanía que vive con mayores dificultades. Y creo que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para restablecer una especie de igualdad económica y social. Y esto se observa en manifestaciones donde observamos que existen brechas para lo que no se está haciendo nada. Y es algo que me parece justificado. Es lo que se hace. Muy bien. Y otra pregunta sobre la democracia más directa, sobre los derechos de los referéndums y de las iniciativas. Esto permitiría acabar con los conflictos sociales, acabar con los ataques de los sistemas democráticos representativos, y también una pregunta sobre la corrupción y los intereses personales y qué podríamos hacerles para masones en esta situación. Y sobre el lugar de la masonería en la actualidad, en esta problemática de la desafección. Y se pregunta mucho sobre la situación en Argentina, donde se preguntan siempre los participantes, ¿alguien puede dar información sobre lo que sienten los hermanos y hermanas de Argentina? Yo no puedo responder a esa pregunta porque no conozco la situación. No conozco Argentina y seguramente alguien podrá responder mejor que yo. Pero es terrible, evidentemente. Sí. En cuanto al referéndum, pues yo estoy a favor de los referéndums. Francia ha instaurado posibilidades de referéndum sobre ciertos temas, pero es algo complicado en el procedimiento y nunca se han celebrado. Yo pienso que no hay que multiplicarlos, pero en ciertos temas sí que deberían celebrarse, porque son democráticos. Lamentablemente, cuando hay un referéndum por un tema de actualidad, un tema importante, se vota en contra de la política que inicia el referéndum. Y este es un problema, como decía, en la clase política, de reunirse y llegar a compromisos para encontrar soluciones. En cuanto a la corrupción, considero que Francia es un país con mucha corrupción. Como abogado, puedo decir que existe una institución policial muy eficaz Sí. y pienso que yo como abogado puedo decir que en cuanto a la corrupción, los jueces, los magistrados están muy especializados en el plan económico fiscal y esto funciona muy bien también con los servicios policiales. Es algo que funciona muy bien en Francia. Muy bien. Creo que nos queda espacio para una o dos preguntas máximo. Iván Herrera Mitchell pregunta sobre el Estado de Derecho. Dice, sobre el Estado de Derecho hay que distinguir cómo está diseñado. Por ejemplo, en Irán hay un Estado de Derecho que no corresponde a lo de Montesquieu, pero es un Estado de Derecho. En Sudáfrica, antes de Mandela, había un Estado de Derecho que legitimaba el apartheid. En Israel sucede igual con el genocidio y el apartheid.
no se puede hablar de respeto al Estado de Derecho en términos absolutos, comenta el hermano Iván Herrera. ¿Algún comentario frente a eso, hermano Quiladet? En Iran, est-ce qu'il existe en Iran ¿Existe un Estado de Derecho? Pues no. El hecho de que haya elecciones no significa que exista un Estado de Derecho, porque es lo contrario al poder arbitrario. En Irán hay un poder arbitrario, como en Rusia, en Sudáfrica. Cuando existía la apartheid, existía un poder arbitrario con la estigmatización de una población con respecto a otra. Y el Estado de Derecho es el respeto de la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera. Y esto no ocurre ni en Irán, ni en Sudáfrica, ni en los otros países totalitarios que son dictaduras. Sí. Yo creo que podríamos dejar acá, aunque hay muchas preguntas. Hay una pregunta para Sonia. Sí. Sonia, que sabemos que la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y es un texto redactado en el 5 de septiembre de 1791 por la escritora francesa Paulette Gourdige, parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada el 26 de agosto de 1789 para incluir a las mujeres en el texto fundamental de los derechos humanos. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la agenda de derechos de las mujeres en la actualidad? Eso es para... Muchas gracias. Precisamente, yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Género de la rama judicial y nosotros estamos propugnando porque en la interpretación de las normas se haya una inclusión de la mujer y se evite la discriminación. Somos firmantes de todos los tratados internacionales que realizan la violencia contra la mujer y se ha tomado inclusive unos protocolos especiales para usar en la clase sexual o el área del derecho laboral de la Cámara Judicial. Y tratamos de hacer que todas las sentencias que se dictan sean unas sentencias inclusivas y unas sentencias en las que se interprete con perspectiva de género. No solamente para las mujeres, sino también para todos los grupos discriminados. Hay muchas sanciones actualmente a la violencia doméstica y sabemos que la mujer ha sido pues discriminada desde la antigüedad, desde el tipo de educación que no podía, no tenía capacidad jurídica, debería tener la administración de funciones a través de los maridos, porque tenían la potestad marital, y ha sido una serie de reivindicaciones a través de la historia que gracias a Dios pues, se ha podido ir materializando la reivindicación de esos derechos. Todavía falta mucho, por lo menos existe la ley también acá en Colombia de la proporcionalidad en los altos cargos de las mujeres, y eso que ha logrado incrementar los trabajos en la rama ejecutiva, en la rama legislativa, en la rama judicial, puedan hacer las mujeres en la misma proporción de los hombres. Entonces, ha sido una dura lucha, pero a través de la interpretación de las diferentes jurisprudencias de la Corte Constitucional se ha desarrollado muchísimo la protección a las mujeres, sobre todo pues, en el área de familias, donde la mujer ha sido maltratada en su hogar y en el divorcio, sobre todo, se ha logrado inclusive la indemnización por violencia psicológica, por violencia física, por violencia financiera de la mujer. Entonces, se está trabajando muchísimo en esa área. Bueno, muchísimas gracias. Iniciamos ahora la segunda y última parte. Y yo quise señalar también que hay muchas preguntas que se quedan en el silencio por falta de tiempo.
hay que decir a todos los hermanos y hermanas, y sobre todo a dos de ellos, a Leila y a otro hermano que estaba preguntando sobre la noción de democracia misma, como si no hemos, es la misma pregunta que sobre el nacionalismo, si no ha tocado un límite y que estamos en un punto de entender que está pasando cosas fundamentales en la sociedad que necesita que se aclaren los conceptos. También hay una pregunta de un hermano sobre la situación en Haití y qué podrían hacer los masones para ayudar a este tipo de situación de fracaso del Estado de Derecho. Bueno, son preguntas que van a quedar en el silencio por falta de tiempo, pero que vamos a ver con el grupo de organización cómo vamos a tomar en cuenta esas preguntas para darle segmentos. Muchísimas gracias, hermano Claudio. Iniciamos ahora la segunda y última parte de este encuentro internacional Estado de Derecho y Libertades Públicas en América Latina y en el Caribe, organizado por la Confederación Interamericana de la Masonería Simbólica CIMAS y el Gran Oriente de Francia. Vamos a tener ahora 3 conferencias y luego otro espacio de preguntas. Empezamos con la querida hermana Victoria Lucía Contartese Alfaro. Ella es actriz y licenciada en Ciencia Política y quien actualmente adelanta su tesis de maestría en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Ella fue iniciada en el año 2010 y durante 3 años ejerció la veneratura de la respetable logia Maestro Irán número 7. Su conferencia se titula Laicismo y Libertades Públicas. Querida hermana Victoria Lucía, para esta segunda parte las conferencias van a tener 10 minutos, así que adelante. Muchas gracias, querido Mauricio, autoridades masónicas presentes, queridos hermanos y queridas hermanas. El Estado de Derecho como categoría jurídica puede identificarse a partir de la Revolución Francesa. Sin embargo, es importante señalar que debemos ser cuidadosos al hablar de cuestiones del quehacer social solo en términos jurídicos. En un sentido político, que es el sentido que debe tener toda organización social, el concepto comienza a gestarse en relación al cambio de paradigma político-social, es decir, como respuesta a un régimen preexistente y como nuevo horizonte de sentido. Las luchas contra el absolutismo y los regímenes monárquicos determinaron un cambio de paradigma sustancial en el que el laicismo fue el gran protagonista. Disculpen, pero me está pidiendo el programa que confirme mi idioma. Ya, seguimos entonces. Sí. La instauración de las repúblicas lleva en su seno la lucha por la laicidad y fue altamente resistida por la Iglesia, protagonizando grandes procesos de lucha en el mundo en general y en América Latina en particular. El Estado de Derecho garantiza las libertades civiles y las libertades públicas, haciendo a las democracias, aunque perfectibles, más fuertes. En este sentido, un concepto medular para garantizar las libertades públicas es el de la laicidad. Este concepto no es más que una garantía para la libertad de pensamiento, no permitiendo que se establezca supremacía entre una creencia y otra, sean estas religiosas, políticas o metafísicas, de cualquier orden. El laicismo se presenta como una garantía más para establecer las libertades públicas en toda su extensión. Sin embargo, la laicidad no solo no es aceptada popularmente, sino que las grandes corporaciones, especialmente las religiosas, están en permanente puja por el poder de monopolizar las conciencias y los espacios públicos. En palabras del querido hermano en el Oriente Eterno Alejandro Dorna, abro comillas, la laicidad no es una corriente de pensamiento entre otras. Ella rehúsa permitir en el espacio público
verdades reveladas o dogmas ideológicos. Es una filosofía en el sentido de un valor, de un saber vivir, en tanto que una cultura de relaciones humanas. Cierro comillas. El espacio público, en términos de Arendt, es aquel lugar en que todo puede ser visto y oído, y es el lugar en que se dan las principales luchas de poder, políticas, económicas y metafísicas. Es el lugar de preferencia para las luchas entre la libertad y la colonización de las conciencias. Nuestra América Latina ha asistido a numerosos combates por la lucha contra la opresión espiritual, particularmente los embates realizados por la Iglesia Católica, que ha buscado y busca ampliar su poderío por encima de las voluntades individuales. El Estado de Derecho deberá manifestar abiertamente su posición en relación a esta cuestión, garantizando la libertad de sus ciudadanos y ciudadanas. No obstante, si bien en la región se han librado intensas luchas, intensas cruzadas por la separación entre la Iglesia y el Estado, hay varios países en cuyas cartas magnas se prevé esta separación, no siempre han tenido éxito. Las embestidas de las religiones han dejado numerosos mártires y se han perdido comunidades enteras bajo el yugo de la imposición de una concepción metafísica particular. Uruguay se presenta como una pequeña excepción en la región, ya que por las características históricas de la constitución de su Estado y la tardía llegada de la Iglesia Católica, el proceso fue, por decirlo de alguna manera, más sencillo. El Estado uruguayo y su ordenamiento nace con los partidos políticos, y esta es una diferencia sustancial, ya que es en la esfera política en la que medianamente se dan las discusiones que van contribuyendo a su carácter laico. El proceso de secularización del Estado uruguayo comienza mucho antes de su cristalización. Según los historiadores y especialistas, va en un periodo entre 1860 y 1930, en el marco de la lucha entre la Iglesia y el Estado por el espacio público. Pero tenemos referencias que ya desde el año 1841, y gracias a la iniciativa del querido hermano en el Oriente Eterno Andrés Lamas, secretario del presidente Rivera, se cambiaron todos los nombres religiosos de las calles de la ciudad vieja de Montevideo por nombres históricos. No obstante, podemos identificar el primer gran hito con el decreto en manos del presidente Berro, católico y masón, en el año 1861, decreto en el que se realizó la secularización de cementerios. Este hecho fue protagonizado por el querido hermano en el Oriente Eterno Enrique Jacobsen, quien en su calidad de católico y masón le fue negada la extremaunción y el entierro en su localidad por ser terreno de la Iglesia. Con el decreto de 1861, el querido hermano Jacobsen pudo ser sepultado debidamente. En 1879 se aprueba el decreto de ley de instrucción común que minimiza la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Este mismo año se agregó la ley de registro civil, que establece que el Estado sería a cargo del control de nacimientos, de funciones y matrimonios, obligando a la Iglesia a entregar los registros de la autoridad civil. Progresista y revolucionario para la región, que es el proyecto de ley de divorcio, pero en este caso se incluye la causal de mutuo consentimiento y de sola voluntad de la mujer. En 1908 se dispone la remoción de crucifijos de los hospitales y en 1909 se suprime definitivamente la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En 1911, el presidente José Valle de Ordóñez no hizo referencia a la religión en su juramento como presidente, agregando por primera vez una fórmula laica. En 1919, los feriados religiosos de Navidad y Reyes pasan a constituirse en el Día de la Familia y el Día de los Niños. Y con la Constitución de 1918, que establece en su artículo 5 que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay y fundamentalmente que el Estado no profesa religión alguna, queda cristalizado un proceso que, como vimos, continúa más adelante y continúa hasta la actualidad. La masonería ha sido un actor principal de todos estos cambios, impulsando las discusiones, como hemos visto, con la presencia de tantos queridos hermanos, y liderando las luchas por el espacio público.
Dentro del panorama masónico de nuestro país, el Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay es una institución masónica estrictamente laica, establecido así en su constitución y reglamentos generales, que establecen la exigencia de la práctica del libre pensamiento por parte de sus adeptos, en el entendido de que las concepciones metafísicas son del dominio exclusivo de la conciencia individual. Hermana, Dentro del dogma, bien, no se trabaja a la gloria del gran arquitecto del universo y no se utiliza otro texto sagrado por nuestra Constitución y reglamentos generales. Trabajamos anualmente un tema de laicidad con distintos enfoques que luego se comparte grupalmente en la Gran Asamblea y trabajamos asimismo por la defensa del espacio público con asociaciones civiles paramasónicas como la Asociación Civil 20 de Septiembre y la Asociación Uruguaya de Libres Pensadores, que están integradas por hermanos y hermanas, pero que también han logrado convocar a ciudadanos y ciudadanas en el entendido de que los derechos y las libertades públicas son un tema de todos y todas. Por supuesto que en la región, CIMA se posiciona como un ejemplo claro de lo que los masones pretendemos para nuestras sociedades, con ideales dinámicos y realizables, pretendiendo ser factores activos del proceso y de la emancipación del ser humano de la ignorancia y de toda servidumbre moral, material y espiritual. Así, la masonería ha sido protagonista de su tiempo y durante toda su historia ha luchado por la laicidad y esta lucha ha sido constante porque es una convicción, es un principio rector para garantizar la libertad absoluta de conciencia y, en definitiva, la libertad humana. La invitación es clara, a ser actores y no espectadores de nuestro tiempo, a luchar haciendo honor a las instituciones a las que pertenecemos y a quienes nos han precedido en las luchas por una sociedad más libre e igualitaria, en suma, más perfecta. Es cuanto, querido. Pues muchísimas gracias a la querida hermana Victoria Lucía Contartés y Alfaro por esa intervención. Ahora la cuarta conferencia de este encuentro internacional, Estado de Derecho y Libertades Públicas en América Latina y el Caribe, organizado por el Gran Oriente de Francia y la Confederación Interamericana de la Masonería Pública, CIMAS. Esta próxima intervención se llama Crisis, Conflictos y Libertades Públicas y está a cargo del ilustre y poderoso hermano Etienne Collin, miembro de la Real Logia Roger Leray en el Oriente de París C4 y del Sciences Po Perseverance de Balkans del Gran Capítulo General. El querido hermano Etienne es abogado laboralista del Colegio de Abogados de París, especializado en defensa de los empleados y del personal y de los representantes sindicales. También es profesor de Derecho de Relaciones Laborales Colectivas en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. Querido hermano Etienne, tiene 10 minutos. Merci, mon frère. Gracias, hermano. Hermanos y hermanas, el título de esta intervención nos remonta a la problemática del reconocimiento y de la utilidad de las libertades públicas colectivas. ¿De qué libertades hablamos? Libertad de circulación, de ir y venir, libertad de reunión, libertad de manifestación, derecho de huelga, derecho de participación de los salariados. Estas libertades de ejercicio colectivo que solo se pueden entender en un enfoque individual, por oponerse a las libertades individuales, a menudo son la condición de la efectividad. Sin libertad de reunirse y manifestarse, ¿qué quedaría de la libertad de expresión y de la construcción de la libertad de conciencia por la que nos luchamos cada día? La crisis sanitaria que ha golpeado a todo el mundo ilustra mejor que nada las consecuencias individuales de una privación de las libertades colectivas. Por lo tanto, aquí la cuestión no es libertades públicas individuales, sino de tener en cuenta la especificidad y uso de las libertades colectivas, por una parte, para entender las causas de la emergencia de las crisis y, por otra parte, para identificar los medios de salir de situaciones de conflicto. Desde este enfoque, el ejercicio colectivo de las libertades públicas se suma la ambición de construcción de la palabra, no digamos de qué palabra, sino de una palabra eficiente, arraigada en
lo real. Hablaremos de esta palabra pública que permite de prevenir crisis cuando aparecen conflictos, superarlos. En nuestras sociedades democráticas, la palabra pública y el procedimiento de la democracia electiva y representativa. Los ciudadanos votan por representantes que hablan y actúan en su nombre y deben rendirles cuentas fue de paz con la actuación del cuerpo electoral apelado a pronunciarse en ocasiones más o menos frecuentes. Entre estos motivos electorales, empezando por el mío, hemos visto un mundo cada vez más complejo, globalizado e interconectado. En definitiva, la palabra pública viene en alto y bajo en una dimensión vertical, jerárquica, estructurada. Cuando la confrontación social y las crisis populares vienen de abajo en el pueblo de forma más o menos desordenada. Sin embargo, no se trata de cuestionar la respuesta a las crisis y los conflictos. Es manifiesto que los representantes electos del pueblo no tienen las armas para anticipar y prevenir solos las crisis sociales. Por eso nuestras democracias necesitan mecanismos de democracia social. Para prevenir las crisis, la función de los representantes del Estado es construir una proposición política que satisfaga y defienda el interés general. La aceptación de la regla decretada es la condición de la concordia nacional de una sociedad equilibrada y pacífica. Pero al mismo tiempo sabemos que hay un gobierno entre intereses contradictorios y que a veces hay descontento. La propuesta pone una contradicción total y lo convierte en una empresa imposible. Sin embargo, la función de la política es superar esa contradicción. Aquí es donde entran en juego las libertades públicas colectivas. Una sociedad democrática está organizada, pero también alrededor de grupos de presión, además del poder político. Hombres y mujeres que deciden poner en común sus fuerzas para satisfacer los intereses de sus miembros y lograr el objeto social que los reúne. Estos cuerpos intermedios, sindicatos, asociaciones, grupos de presión informales, constituyen la savia de una sociedad civil que organiza espontáneamente la defensa de intereses de categoría y pone en su lugar mecanismos de solidaridad. En el mundo complejo que conocemos, la política no puede ignorar esta sociedad civil y considerar que sería autónoma de la construcción de la palabra pública. Esta dicotomía conduce para una gran parte al estallido de crisis, a los desbordamientos que generan y a las dificultades de solucionarlos, asociándonos a estos grupos intermedios. Los políticos que creen ganar tiempos no crean las condiciones de una quiesencia, condición para su aceptación en el tiempo que no les es favorable. Encontramos la misma dicotomía en la decisión pública cuando se trata de crear las condiciones de una salida a la crisis para apagar conflictos. En casos de conflictos largos, la política tiene la mala tendencia a rechazar concesiones a los actores y después constatar que debe recular su proyecto. Insusceptible de crear la concordia y la aceptación de la regla ascendente, la distanciación de la sociedad civil dificulta la resolución de los conflictos. El fracaso aquí es prácticamente total de cabo a rabo en el proceso democrático. La crisis de los chalecos amarillos en 2018 en Francia es una crisis que vio una movilización informal entre las organizaciones sindicales en una Francia trabajadora, modesta. Esta crisis ilustra esta dificultad de una salida de la crisis del conflicto, producto de un movimiento espontáneo no organizado que se negaba a designar representantes. Sin interlocutores para salir de la crisis, organizaciones sindicales estructuradas y dotadas de representantes, los políticos no sabían con quién dialogar y crear las condiciones para el retorno a la concordia.
Viendo esto, es interesante que los framasones se pregunten cómo estas libertades públicas colectivas se pueden asociar a la sociedad civil para favorecer la concordia humana. Como se ha dicho, toda sociedad humana se caracteriza por intereses contradictorios que la política tiene vocación de intentar acercar para conciliarlos, pero hay una contradicción en los intereses. Como siempre es vano intentar conciliarlos. Constatamos a menudo que la política se cierra en este impasse. Una vez electo, tiene la tendencia a considerar que su propuesta política ha sido validada por la elección y la puede poner en marcha solo, que cualquier forma de resistencia sería abusiva. Esto no es conocer los fundamentos del gobierno de los seres humanos y esto es un fracaso sin duda. Aquí reside el interés de asociar el cuerpo intermedio a la construcción de la palabra pública en la solución de la salida de crisis. El ejemplo de la negociación colectiva del trabajo es rica en enseñanzas. Cuando las organizaciones patronales y sindicales negocian, representan por definición los intereses divergentes. El simple hecho de aceptar negociar implica reconocer que son actores legítimos. No estoy de acuerdo contigo, pero te reconozco como un actor legítimo, tanto como yo, para hablar del tema e encontrar soluciones. A esto se añade la construcción de la regla, donde el juego político, el poder electo, delibera la regla del cuerpo social. En la negociación colectiva la regla está coescrita. Cada uno de los actores sostiene el bolígrafo y participa en la redacción del proyecto de acuerdo, lo que implica que cada uno hace concesiones con respecto a sus propios intereses para lograr un acuerdo. Finalmente, este reconocimiento recíproco de los actores y esta co-construcción de la regla va a tener como resultado una aceptación por todas las partes de la regla final. No estoy de acuerdo con todo lo que figura en el texto, pero como cada actor me ha reconocido y cada uno ha hecho concesiones, acepto apropiarme del texto final que reconozco como legítimo. El tiempo pasado en la concertación, en lo alto del debate político, no es tiempo perdido, todo lo contrario, es ampliar el debate democrático que va a permitir consolidarlo y hacerlo aceptado. No se opone a la democracia representativa y electiva, sino que la complementa y la comporta con decisiones y reglas. Las libertades públicas colectivas de ir y venir, de reunirse, de manifestarse, de participar en la vida de la ciudad, son la condición de esta ambición humana, son las que permiten a nuestras sociedades respirar, llevando al espacio público sus contradicciones, permitiendo la trascendencia por la concordia humana. Además, llevan en sí las herramientas que permiten a la política favorizar la aquiescencia de la decisión pública y evitar crisis y encontrar a su vez una salida a los conflictos. En otras palabras, el reconocimiento y el ejercicio de las libertades públicas favorece la construcción de una política performativa, eficaz, al servicio de la construcción de un interés general. Para concluir, en todo el mundo, las sociedades democráticas están tentadas por las derivas liberales, por el cuestionamiento del Estado de Derecho en beneficio de los regímenes autoritarios de Estados Unidos, Argentina, Brasil, pero también en todos los países de Europa. Los líderes demagogos de extrema derecha logran hacer creer a los ciudadanos que el cuestionamiento de las libertades públicas es una condición de orden y seguridad y prosperidad. Esto suena como una estrepitosa derrota para nosotros, que siempre hemos considerado que no puede existir el ideal democrático sin las libertades individuales y colectivas. Nosotros, los masones, que sabemos vivir en nuestras logias gracias a nuestros rituales, símbolos y principios, una construcción concreta de la concordia humana como la presentada aquí, tenemos una misión singular para las políticas públicas y el servicio del interés general y la libertad absoluta de conciencia. He dicho. Pues muchísimas gracias al ilustre y poderoso hermano Etienne Colin por su intervención. Ahora la quinta y última conferencia de este encuentro internacional, Estado de Derecho y Libertades Públicas en América Latina y el Caribe. Esta intervención se llama Los derechos de los migrantes en el contexto de la migración intercontinental, a cargo de la querida hermana Margarita Rojas Blanco.
La querida hermana Margarita es gerente social, experta en asuntos públicos, relaciones gubernamentales, política pública y desarrollo sostenible, y magíster en cooperación internacional. Ya es maestra masona, iniciada en la Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano en Bogotá, Colombia. Levantó las columnas de la respetable Logia Spica número 18 de la Gran Logia Central de Colombia, de la que actualmente es segunda vigilante. Su conferencia se titula Los derechos de los migrantes en el contexto de la migración intercontinental. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Querida hermana Margarita, tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Para contextualizar los primeros sobre mi ponencia, debo decir dos cosas. La primera es que la protagonista de mi historia, Jackie, está representando a dos mujeres que existen, dos mujeres reales. Jackie es un personaje que representa a millones de mujeres que les ha tocado ser guerreras de verdad. Y la segunda aclaración es que hace 10 años trabajé para la Organización Internacional para las Migraciones apoyando a migrantes. Comienzo. Jackie corre a la máxima velocidad que le permite su corazón. Siente pulsadas en el pecho, pero las ignora, como aprendió a ignorar las miradas juzgadoras o los comentarios mezquinos. Punzada y palabra duelen igual. Perdón que me está pidiendo que confirme el idioma. Sí, y suele hacerlo, solo es que diga español y ya, sí. No encuentro español. No se preocupe, hermano, creo que siga. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Ok. Me retomo. Jackie corre a la máxima velocidad que le permite su corazón. Siente punzadas en el pecho, pero las ignora, como aprendió a ignorar las miradas juzgadoras o los comentarios mezquinos. Punzada, mirada y palabra duelen igual. Piensa en medio del remolino de recuerdos que se le atraviesa y aturde y la quiere tumbar, que está condenada a la soledad del migrante, una estirpe que a veces parece sin oportunidad alguna sobre la faz de la tierra. Mientras huye, Jackie se da cuenta de algo tremendamente doloroso. No sabe cuántos años tiene con exactitud y piensa que va a morir sin saber algo tan valioso. Para usted que me lee, en este caso que se escucha, es un dato básico al que no se le presta mucha atención, pues tanto usted como yo tuvimos el privilegio de nacer en tierras bendecidas. Pero es que al ser en esta de Mesotas, Jackie creció en un campamento de refugiados. Su mamá la llevó unos años después de nacer buscando protección, buscando apoyo, buscando agua. Esa que los dioses antiguos crearon, pero que los dioses nuevos usurparon, privatizaron y vendieron. Nuestra heroína hace unos años vivía en el campo de refugiados más grande del planeta, en Kutupalong, en una de las costas de Bangladesh, donde viven 900,000 rohingyas. Vivía Jackie en Cox's Bazar, pero sus deseos de salvar el mundo, y léase entre líneas, salvarse a ella misma, la llevaron a aceptar la oferta de trabajo de cuidar a un bebé de una familia en una playa cercana. Alejada de todo, Jackie trabajaba a las solas sin descanso y era brutalmente golpeada cada vez que la aventuraba. Una noche... Perdón, Alicia, si puede apagar doña Alicia Ramos, apagar su micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Una noche, Jackie decide que debe escapar de allí, teniendo claro que no tiene nada claro, solo la luz plateada de la luna y un enorme deseo de libertad. Toma una pequeña mochila en la que guarda una bata, un par de sandalias, un pedazo de pan. No se le ocurre qué más podría llevarse como equipaje ante la misión de la vida. Tan pronto pasa el umbral de la puerta en tren de la huida, mientras mira a lo lejos y las luces parpadeantes de la ciudad lejana. Tuvo la extraña sensación de haber perdido algo. El destino se habría interpuesto entre ella y eso que llamamos vida. Su mente se puso en blanco al mismo tiempo que sentía que todo oscurecía a su alrededor. Jackie solo corría sin mirar atrás. Cuando por fin llegó a la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones, sintió que había envejecido varios años. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM,
forma parte del sistema de las Naciones Unidas y es la organización intergubernamental líder desde el año 1951. Promueve una migración humana ordenada para beneficio de todos, con 175 Estados miembros y presencia en 171 países. El jefe de protección de la OIM apoya a Jackie para alzar en un programa de ayuda a los migrantes que no saben leer ni escribir, cosa que ella aprendió en su paso por el campamento de refugiados y que, dadas las circunstancias, le es bastante útil ahora mismo. Y es que, de acuerdo con el derecho internacional, los migrantes poseen derechos humanos inherentes a su condición de seres humanos. Tanto el derecho consuetudinario internacional como los instrumentos internacionales y derechos aplicables a los migrantes. Además, existen otros instrumentos internacionales que se centran específicamente en la protección de los migrantes y en garantizar sus derechos. Estamos hablando así que todos los derechos humanos son aplicables a todos los migrantes sin excepción alguna. Si bien existen derechos relacionados con la movilidad que adquieren especial relevancia en el contexto de la migración, como la libertad de movimiento, el derecho a buscar asilo, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la unidad familiar. Vemos entonces que no existe una categoría separada de derechos de migración dentro del amplio cuerpo de derechos desarrollados por la comunidad internacional. Los derechos relevantes para los migrantes derivan del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los trabajadores migrantes y el derecho humanitario. Por lo tanto, todos los migrantes son seres humanos que poseen derechos humanos y libertades fundamentales e inalienables, reconocidos universalmente en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Vemos entonces que la evaluación del acceso de los migrantes a los derechos puede realizarse mediante la mención de los derechos otorgados a los migrantes en principio y en la práctica. La primera parte es relativamente sencilla y consiste en examinar las ratificaciones de tratados internacionales y regionales por parte de los estados, así como su legislación nacional para respetar y proteger y cumplir los derechos de los migrantes. Por otro lado, la evaluación de la aplicación de los derechos, es decir, si los derechos de los migrantes se respetan y ejercen efectivamente, es más compleja y requiere examinar la implementación en la práctica. En mi paso por la Organización Internacional para las Migraciones, tuve la oportunidad de trabajar en lugares de difícil acceso en Colombia con población rural dispersa en zonas de conflicto armado, apoyando a migrantes en su ejercicio de la agricultura familiar. En una de mis intervenciones en territorio, recuerdo a una mujer extranjera a la que apoyé a producir y hacer sostenible una huerta en el patio de su casa. La mujer con un candoroso orgullo me mostraba su pequeña y hermosa huerta cultivada con mucho amor. «Doctora, le voy a mostrar a usted cómo es que mis lechugas han crecido tanto», me dijo, y acto seguido comenzó a cantarme a sus plantas. Es que cuando uno le canta a las plantitas, ellas se entienden y se ponen felices y crecen más rápido, me dijo la mujer. La escuché atentamente, terminé con un nudo en la garganta y un par de lágrimas de ternura. Sentí que estaba frente a todas las personas que han existido y existirán, a las que les tocó luchar sin tregua en su paso por la vida, las que les tocó la difícil, esa vida en la que hay que ser resiliente para no maldecir. Puesto en la imagen verde de Colombia, el Urabá antioqueño, en la frontera con Panamá, por el tapón del Darién, creo que lo deben haber escuchado, en la que de manera ilegal, arriesgando la vida, cientos de personas diariamente se van selva adentro, buscando llegar a América del Norte. El sol canicular me hacía sudar tanto que la lágrima se mezcló con sal y creo que no se enteraron de mi pequeña tragedia. Pero regresemos a los derechos de los migrantes, de los que Jackie se encarga ahora de que todos conozcan. Y es que debemos tener en cuenta que existen muchos instrumentos establecidos particulares para la protección de los mismos, en el marco del derecho internacional público que incluyen los tratados y convenciones específicos sobre migración y refugiados, los acuerdos bilaterales y regionales sobre migración y derechos de los migrantes,
la legislación nacional de los países de origen, tránsito y destino de los migrantes, las disposiciones de derecho internacional humanitario que pueden ser aplicables en situaciones de migración forzada o desplazamiento. Les quiero comentar que existen 10 tratados internacionales de derechos humanos y sus protocolos adicionales que los puedo compartir, arrancando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por convenciones internacionales. Existen también 11 tratados fundamentales de derecho público internacional que también se los puedo compartir, arrancando por el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes de la Organización Internacional del Trabajo, firmado en 1949, diversos convenios internacionales, por ejemplo, el Estatuto de los Apátridas en 1954, y las poblaciones y los derechos a las poblaciones del mar, y muchos otros más. Y existen 5 fuentes de datos que miden los derechos de los migrantes en el principio y en la ratificación. A nivel mundial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, es la más importante, y la colección de tratados de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo. Para Europa está el Consejo de Europa, para África está la Unión Africana, para las Américas está la Organización de los Estados Americanos, OEA, y para Asia Sudoriental está la ASEAN. Quiero que revisemos unas cifras que son muy importantes, y es que según las últimas estimaciones elaboradas por la División de Población de la OIM, para el año 2020, el número de migrantes internacionales en todo el mundo, es decir, las personas que residen en un país distinto a su país de nacimiento, alcanzan la cifra de 281 millones de personas. Y las mujeres migrantes aquí representan el 48%. Según ya estamos terminando, también hablo más. Sí. Según el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el año 2014 se han registrado 63.000 muertes de migrantes en todo el planeta. La ruta migratoria más mortífera es el Mediterráneo Central, donde más o menos han muerto 22.871 personas. Por otro lado, la ruta migratoria terrestre más letal del mundo es la frontera entre Estados Unidos y México. Y para finalizar, tenemos que hablar de los derechos de los migrantes en el marco de la diáspora. La diáspora, debemos tener en cuenta que una de las contribuciones de las diásporas al desarrollo de los pueblos y los derechos humanos es una de las más grandes históricamente. La Organización Internacional para las Migraciones define a las diásporas como migrantes o descendientes de migrantes cuya identidad y sentido de pertenencia, ya sea real o simbólico, han sido moldeados por su experiencia migratoria y sus antecedentes. Más del 70% de los países que participan en este programa de migración a nivel mundial han establecido a la diáspora o a instituciones de emigración parte de sus políticas. 1 de cada 3 países del programa de migración a nivel mundial involucra a su diáspora en su agenda. 2/3 de los países a nivel mundial aceptaron darles ciudadanía, y se estima que los migrantes generan el 9.4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y en todo el mundo existen 200.000 organizaciones de la diáspora y de sus migrantes. Entonces, estamos hablando que el impacto de la migración en el planeta es uno de los más importantes históricamente. Es mi palabra. Pues muchísimas gracias a la querida hermana Margarita. Abrimos ahora el último espacio de preguntas. Recuerden que, como ya vimos en el primer ejercicio, estas solo podrán hacerse de manera escrita a través del chat. Vamos a escoger alternativamente una en español y otra en francés. Invito nuevamente al querido hermano Marcel Clorion para que nos ayude con la escogencia y la lectura de las preguntas en el idioma francés. También es bueno recordar que, como el tiempo es escaso, queremos escuchar al mayor número de personas, pues la pregunta debe ser respondida en máximo 2 minutos. Entonces, empecemos con la primera pregunta, hermano Clodion, en francés. La primera pregunta es para Etienne. Es que
Que penser d'une rhétorique ¿Qué piensan de una retórica difundida por los medios oficiales sobre el derecho a huelga como algo excepcional en referencia al proyecto de los Juegos Olímpicos? ¿Entendido? C'est pas à moi que s'adresse cette question, moi je l'ai comprise. Sí, yo lo he entendido. El derecho de la huelga es un tema muy tratado ahora mismo en Francia con respecto a los derechos, a los Juegos Olímpicos, perdón. Está garantizado de forma diferente en diferentes partes del mundo en cuanto a la continuación de los servicios públicos, la continuación de